Uno de los proyectos más relevantes y con mayor osadía que emprendió Gómez Moreno en su vida fue sin duda la decoración geométrica musulmana. Su aproximación al tema la había hecho ya desde su estancia granadina y su presencia en la Alhambra. Como investigador, los trabajos que había hecho sobre el Cuarto Real de Santo Domingo con motivo del tercer bloque de los monumentos arquitectónicos de España, donde estaba el Cuarto Real de Santo Domingo, o el estudio de la ornamentación mudéjar toledana, obligaban a plantearse el tema de la decoración geométrica. En el caso de Toledo, por ejemplo, en los grandes tontos de Santa María la Blanca o en la puerta de la actual sacristía del convento de las Huelgas de Burgos, que en ese momento consideraba que era toledana, pero que después va a pasar a considerarla obra almorávide. En el momento en que Gómez Moreno decide iniciar ese trabajo, principios del siglo XX, los conocimientos que había sobre decoración geométrica eran mínimos. El siglo XIX es el siglo del gran descubrimiento del mundo islámico. Expediciones, viajes y sobre todo trabajos de arquitectos que van recopilando los monumentos islámicos dan lugar a que en los años 70 del siglo XIX comiencen a publicarse algunos trabajos sobre decoración geométrica. En especial, el primero se debe a Jules Bourgeois, un arquitecto francés que va a recopilar y va a establecer unas normas, unos criterios básicos de cómo se origina la decoración geométrica y ofrece por primera vez 200 láminas donde indica con líneas auxiliares cómo se generan, cómo se dibujan esos temas. El segundo estudio básico anterior al proyecto de Gómez Moreno es sin duda el que desarrolla Ernest Hanbury Henke en la India. Henke era un microbiólogo dedicado a estudiar la malaria o el cólera, pero que en sus ratos libres se dedica a investigar sobre la decoración musulmana que se encuentra en la India y establece en una serie de trabajos los principios que él considera básicos de la composición, no del trazado de los temas que había hecho Bourgeois, sino la composición de los paños musulmanes. Solo con estos dos trabajos, evidentemente, la empresa de Gómez Moreno era, como digo, de una osadía enorme, porque no había documentación previa en la cual apoyarse para hacer un análisis. Lo que hace Gómez Moreno no es ver cómo se dibuja, sino que se plantea cuál es el origen de la decoración geométrica musulmana y cuál es el proceso histórico hasta conseguir los grandes trazados que la caracterizan. Para ello necesita hacer una cosa, ver en qué había de decoración geométrica antes del mundo islámico, de la aparición del Islam. Todo el mundo clásico, sobre todo el mundo romano, todo el mundo griego, que está apareciendo también en el siglo XIX, más todas las grandes civilizaciones de la antigüedad que alguna vez han usado temas geométricos. Recopilar esa documentación, sacar los temas, ordenarlos, fue una tarea de décadas. La segunda parte, según de ese trabajo, es ver cómo los musulmanes van a coger esa decoración clásica, esa decoración de procedente de antigüedad, y la van a transformar en temas propios.
una primera fase dentro del desarrollo de la decoración geométrica musulmana. Las relaciones entre las decoraciones antiguas y las nuevas. Y por último, una tercera fase dentro de lo que él entendía como evolución de todo ese proceso de creación, que eran los diseños, las trazas ya propiamente musulmanas que no tenían ninguna relación con la antigüedad, y que es algo que cronológicamente pues, se va a desarrollar a partir del siglo XIII. Ese era el proyecto que se planteaba. El trabajo no lo hace de manera individual. Gómez Moreno ya había planteado, se había visto cuáles eran los problemas los ejemplares que tenía que estudiar, pero necesitaba algo más. Y encuentra una colaboración perfecta en otra persona, en Antonio Prieto Vives. Prieto Vives es ingeniero de caminos, pero también era historiador, especialista en el mundo andalusí, en el mundo islámico hispano-musulmán, autor de uno de los mejores trabajos de numismática sobre los reinos taifas, y que se había empezado por su cuenta a estudiar la decoración geométrica. Publica en el año 1904 un primer trabajo, que es la transcripción de una serie de conferencias que había dado y que, por lo tanto, ya tenía una formación adecuada para enfrentarse al problema. Entre Gómez Moreno y Prieto Vives organizan un equipo que sin duda contaba con un tercer miembro, que es Emilio Camp Cazorla. Camp Cazorla era el ayudante de cátedra de Gómez Moreno, un extraordinario dibujante, es el que le dibuja todas sus ilustraciones en los textos que había ido publicando, entre ellos pues de lacería, todo lo de lacería toledana, y por lo tanto es un colaborador perfecto. Faltaban manos también en ese equipo para buscar todos los ejemplares posibles que hubiera de decoración geométrica desde la antigüedad hasta la Edad Media. Y evidentemente ese es un trabajo enorme de búsqueda, de recopilar los diseños y luego dibujarlos ya de manera sistemática en un catálogo. Por lo tanto, estas tres personas, Prieto Vives, Gómez Moreno y Emilio Camp Cazorla, son el equipo que va a desarrollar este trabajo de la decoración geométrica. Después de prácticamente 2 décadas, se comienza la impresión de la obra, en el año 1920. Se mandan a imprenta unos primeros textos, unas primeras ilustraciones, y se llega a imprimir las primeras 95 páginas de ese tratado de decoración geométrica. Por causas que no podemos saber, posiblemente, en mi opinión, por motivos editoriales, esa publicación se para, se frena y no se vuelve a retocar. Va a pasar todos los años 20, la edición tiene la fecha de 1921, pasa toda la década de los años 20 y no se vuelve a hacer ningún trabajo ni se vuelve a retomar la edición. Eso hace que al final de ese periodo se considere que el proyecto está cerrado y Prieto Vives va a retomar por su cuenta las publicaciones sobre decoración geométrica. El enfoque que le da en las publicaciones de los años 30 va sin ninguna duda, a recoger los resultados, las conclusiones de todo ese trabajo que se había hecho con Gómez Moreno. Vuelve a lo que son los análisis matemáticos, análisis trigonométricos, pero es capaz de dar una síntesis extraordinaria
de cómo se produce, cómo se generan determinados grupos de decoración geométrica, y sobre todo la andalusí, la del lazo de 8, toda aquella dada en función de la estrella de 8 puntas, que es la que va a caracterizar mejor que ninguna otra la producción nazarí. Esos trabajos, esas ilustraciones, esos artículos, evidentemente quedan perdidos en una serie de revistas. Pero Prieto Vives tiene la suerte de que en el año 1977 el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos va a editar todos los trabajos sobre decoración geométrica de Prieto Vives. Los saca de las revistas perdidas en hemerotecas y crea un volumen que es accesible. Y además tenemos la suerte de que ese volumen de 1977, ya difícil de encontrar, se ha reeditado en una edición facsímil por una editorial. Con lo cual, en el caso de Prieto Vives, tenemos la suerte de que podemos disponer de todo su trabajo sobre decoración geométrica. La aportación de Gómez Moreno ha sufrido distinta suerte. No vuelve a escribir sobre decoración geométrica y lo que no ha llegado son solo 2 trabajos que su hija María Elena Gómez Moreno recoge de entre los papeles de su padre y los da a conocer. Uno en el año 1970, en un volumen que con motivo del centenario del nacimiento de Gómez Moreno publica el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde incluye el prólogo de ese libro que se quedó a medias sobre decoración geométrica. El segundo trabajo más relevante que este prólogo que se publica en 1970 es el que se recoge en el homenaje al arquitecto Félix Hernández Jiménez, arquitecto de Medina Azara y de la Mezquita de Córdoba, con motivo de su fallecimiento. En este caso, María Elena Gómez Moreno da a conocer un trabajo que se publica con un título que a mí me parece nefasto, Una de mis teorías del lazo, que es un artículo que resume todo el contenido de ese libro que no se había llegado a terminar y que nunca había visto la luz. Todo con ese estilo sintético, preciso, conceptual, muy característico de Gómez Moreno, informa de todos los conceptos y de toda la metodología que ellos habían usado. El problema está en que no hay ningún dibujo que acompañe a este texto. Por lo tanto, sin conocer el original de donde procede, de donde se había desarrollado los conceptos, resulta bastante oscuro. Digo que el título de Una de mis teorías del lazo es muy desafortunado porque da a entender que había varias teorías, que se trabajaba en líneas distintas y que no se había llegado a concretar un procedimiento único, básico, que definiera el proceso de creación de la geometría musulmana. Eso es falso. Lo que tenemos en este artículo es la síntesis del proceso de conceptualización y de metodología del libro que no llegó a ver la visión. Sin tener la obra original, el problema que nos encontramos hoy día es decir, qué relevancia puede tener para nosotros hoy ese trabajo que se hizo entre Gómez Moreno y Prieto Vives. Yo voy a dar solamente un ejemplo. Mire, cuando Jules Bourgeois estudia un tema que es el más característico de lo que es la decoración nazarí, un tema tipo a partir del cual desarrolla todo,
presenta un dibujo con una serie de líneas auxiliares donde pretende informarnos de cómo se dibuja y cómo se obtiene esa traza. Si se desglosa ese dibujo en las sucesivas fases para llegar al dibujo final, nos damos cuenta que aquí hay una cierta trampa, porque lo que está haciendo es dibujar una traza, un diseño que ya existe, y busca la forma de reproducirlo. Pero nunca con las líneas que él pone puede generarse. Es decir, vamos a ponernos en lo más básico. No existe ese diseño y yo tengo que obtenerlo. Para ello, sin duda, los estudios de Prieto Vives, sobre todo uno, el que publica en el año 1932, titulado Simetría y composición de los tracistas musulmanes, nos ofrece todo el proceso creativo desde los elementos más básicos hasta los elementos más complejos de lo que es el lazo de 8. Y podemos obtenerlo y entender cómo se consiguió. A través de una serie de dibujos muy sencillos, ve cómo en distintos momentos se va produciendo una ampliación de unos temas básicos en función de considerar cada paso con una dimensión que equivale a la diagonal del paso anterior. Cada una de estas crecimientos, de estas transiciones, genera una serie decorativa propia. Solo en una fase final, estos temas, estas trazas básicas, estos patrones, tienen la suficiente dimensión para generar un tema octogonal, una rueda. Esa rueda es el elemento básico que dibuja Jules Bourgeois. ¿Cómo se obtiene? Pues muy básico. Si paso de una trama reticular a una trama octogonal y me limito a disponer estrellas de 8 puntas formando un octógono con las puntas tocándose entre sí, no tengo más que prolongar las líneas interiores y ese dibujo que no existe aparece. Aunque no lo supiéramos reproducir, aunque no supiéramos que existía, lo podemos generar de manera automática. Lo podemos crear. El sistema que utiliza Prieto Vives, además, no es el de dibujar una traza, sino que crea un patrón a partir del cual puedo dibujar montones, número amplio, de diseños distintos. Me basta con esa traza básica, con ese patrón, seleccionar una serie de líneas para que aparezcan dibujos distintos, trazas diferentes. Y además, incluso dentro de un mismo diseño, con distintas proporciones. Este proceso, si lo vemos en lo que hizo Jules Bourgeois y en todo lo que a partir de Jules Bourgeois se está haciendo hasta el día de hoy, vemos que estos diseños diferentes, que son un único patrón, se dibujan como si fueran temas diferentes, autónomos, que tienen líneas distintas. Es decir, no se entienden como un proceso único, sino como diseños diferentes que no tienen relación entre sí. No se entiende la relación geométrica que une unos temas con otros. Este hecho nos indica hasta qué punto el estudio que realizaron en los principios de los años 20 hasta los años 30, Gómez Moreno y Prieto Vives, consiguió una profundidad, una comprensión y una posibilidades de análisis y de comprensión de la decoración geométrica que ningún estudio posterior ha conseguido igualar.